¿Y si te dijera que eres un gigante dormido? Que posees un poder interior tan vasto que, si lo despertaras, podría transformar cada aspecto de tu realidad, desde tu salud hasta tu abundancia y tu paz interior. Ahora, ¿y si te dijera que el Maestro que conocemos como Jesús no vino a ser adorado, sino a enseñarte un método práctico, un manual de 5 pasos para activar ese poder? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de 2 milenios de orar a Él, el mundo sigue sumido en el miedo, el conflicto y la carencia? ¿Por qué tus propias oraciones a menudo se sienten como palabras lanzadas a un vacío, esperando un rescate que nunca llega? Te enseñaron que Jesús es un Salvador externo, que tu poder reside en la fe en Él. Te enseñaron a arrodillarte, a pedir, a suplicar, a esperar. Te dijeron que naciste como un pecador, fundamentalmente roto, necesitado de un intermediario, una iglesia, un sacerdote, para conectarte con Dios. Esa, amigo mío, es la mentira más grande y exitosa de la historia. Lo que estás a punto de escuchar desafiará la base misma de lo que te enseñaron. La verdad es que Jesús fue un maestro gnóstico. Él no enseñó un camino de fe ciega, sino un camino de gnosis, conocimiento directo y experiencial. Él no vino a salvarte, vino a despertarte. Vino a recordarte que el reino de Dios no es un lugar en el cielo, sino el poder ilimitado que yace latente dentro de ti. Y sí, Él enseñó un método, un proceso de 5 pasos para activar ese poder. Pero esta enseñanza fue tan radical, tan peligrosa para las estructuras de poder, que tuvo que ser eliminada. El Vaticano y las primeras instituciones eclesiásticas no solo ocultaron esta verdad, lanzaron una campaña de 2000 años para quemar los textos, asesinar a los seguidores y borrar de la historia el manual de tu propia divinidad. Hoy desenterraremos esos evangelios prohibidos. Hoy revelaremos la conspiración. Y hoy comenzaremos a aprender los 5 pasos que te fueron robados. Pero antes de abrir estos textos sellados, quiero saber quién está listo para este viaje. Esto no es para los débiles de espíritu, sino para los valientes buscadores de la verdad. ¿Esto te ha resonado alguna vez? ¿Has sentido que te ocultaron algo importante sobre tu propio potencial? Déjalo en los comentarios. Escribe en los comentarios: quiero conocer la verdad. Quiero saber quién está listo para despertar al gigante que lleva dentro. Y si quieres descubrir toda la verdad que ha sido ocultada por el poder durante siglos, dale me gusta a este video ahora mismo. Que tu like sea una declaración de que estás listo para reclamar tu poder. Suscríbete al canal y activa la campanita porque en los próximos minutos revelaré secretos que cambiarán tu comprensión de la espiritualidad para siempre. Lo que viene a continuación no lo encontrarás en ninguna iglesia o libro de historia oficial. Juntos formamos una comunidad de buscadores de la verdad, de almas despiertas que no tienen miedo de cuestionar. No estás solo en esta búsqueda. Estás aquí porque tu alma está lista para despertar. Y juntos caminaremos este sendero de conocimiento oculto. Estaré leyendo cada comentario y orando por cada persona que se atreva a buscar la verdad. Cada comentario que dejes será una declaración espiritual, y estaré conectado contigo en este despertar. Ahora, comencemos. ¿Dónde estaba esta verdad oculta? ¿Y cómo sabemos que existió? Para entender la conspiración, debemos viajar a los primeros siglos después de Cristo. En esa época no había un cristianismo. Había docenas de cristianismos compitiendo. Era un vibrante y caótico mercado de ideas. Por un lado, tenías el camino que se convertiría en la iglesia institucional, la Iglesia de Roma. Este camino enseñaba la pistis, fe ciega. Decía: cree en esta historia, obedece a esta estructura y serás salvado después de morir. Era un sistema basado en la autoridad externa. Por otro lado, tenías el camino de la gnosis, conocimiento interno. Los gnósticos decían: no creas en nada, experimenta. Jesús no vino a darte respuestas, vino a mostrarte cómo encontrarlas dentro de ti. El núcleo de la gnosis es este: no eres un pecador, eres divino. Dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, hay una chispa divina. Cintilla, un fragmento de la conciencia de Dios mismo. Eres literalmente un Dios en amnesia.
Has caído en el sueño del mundo material y has olvidado quién eres. La salvación gnóstica, por lo tanto, no es ser salvado del pecado, es ser despertado de la ignorancia. Y Jesús era el gran despertador. Sus enseñanzas secretas, las que daba a su círculo íntimo, no eran parábolas sobre la moral, eran el método para despertar esa chispa divina. Eran los 5 pasos para activar tu poder. ¿Puedes ver por qué esto era tan peligroso? Si el reino de Dios está dentro de ti, si la salvación es el autoconocimiento, si puedes acceder a Dios directamente. Entonces, ¿para qué necesitas un sacerdote? ¿Para qué necesitas un obispo? ¿Para qué necesitas un papa? ¿Para qué necesitas una iglesia? La gnosis te hace espiritualmente autónomo, te libera. La iglesia institucional necesitaba súbditos dependientes. Los necesitaba temerosos, culpables y arrodillados. Así que la gnosis tuvo que ser destruida. Fue declarada la peor de las herejías. Se dijo que sus seguidores eran depravados, que realizaban rituales oscuros. Eran mentiras, propaganda para justificar la persecución. El poder de Roma, aliado con la Iglesia de la Fe Ciega, ordenó que todos los textos gnósticos fueran quemados. Miles de evangelios, tratados y manuales espirituales fueron arrojados a las llamas. La sabiduría de siglos fue reducida a cenizas. Durante 1600 años, el mundo creyó que esta enseñanza se había perdido para siempre. La versión de la Iglesia de Roma se convirtió en la única verdad. Hasta 1945, en el desierto del Alto Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, un campesino llamado Mohammed Ali al-Zaman estaba cavando en busca de fertilizante. Golpeó algo duro. Era una gran vasija de barro sellada. Pensando que contenía oro, la rompió. Dentro no había oro. Había algo infinitamente más valioso. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran los textos perdidos. La biblioteca gnóstica que unos monjes valientes, en el siglo IV, habían enterrado para salvarla de la purga de la iglesia. Más de 50 textos secretos, intactos. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de María Magdalena. El Vaticano había pasado más de un milenio, asegurándose de que nadie leyera estos libros. Y de repente, en pleno siglo XX, la verdad fue desenterrada. Estos evangelios apócrifos, que significa ocultos, no contaban la misma historia. No se centraban en el pecado o el arrepentimiento, se centraban en la iluminación, el despertar y el poder interior. Y escondido dentro de sus versos místicos, yacía el método. Los 5 pasos que Jesús enseñó para activar la divinidad interior. Pero lo que acabas de escuchar es solo la superficie. Es el porqué de la conspiración. En los próximos minutos abriremos esos textos prohibidos. Descubrirás las enseñanzas exactas que Jesús transmitió a sus discípulos más cercanos. Palabras que fueron deliberadamente borradas de la historia. Y comenzaremos a desvelar los primeros pasos de tu propio poder. Como vimos, los textos gnósticos fueron ocultados porque contenían una verdad que aniquilaba el poder de la Iglesia. La verdad de que no eres un pecador, sino un Dios dormido, y que Jesús enseñó un método para despertar tu poder interior. La biblioteca de Nag Hammadi nos devolvió estos manuales de liberación. Pero, ¿qué contenían exactamente? ¿Qué palabras de Jesús eran tan peligrosas? ¿Y cuáles son los primeros indicios de estos 5 pasos? Para entenderlo, debemos dejar de lado la imagen del Jesús de la Iglesia dominical y conocer al Jesús gnóstico, el maestro de los misterios. La Iglesia canónica te dio 4 evangelios. Los gnósticos nos dieron docenas. Pero ninguno es tan puro, tan directo o tan desconcertante como el Evangelio de Tomás. Descubierto en Nag Hammadi, este evangelio no es una narrativa. No le interesa la biografía de Jesús. Es una colección de 114 dichos secretos que Jesús entregó a su círculo íntimo. El texto comienza con una promesa asombrosa. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente. Quien quiera que encuentre la interpretación de estas palabras no gustará de la muerte. Esta no es una promesa de inmortalidad física. Es la promesa gnóstica. Si entiendes, gnosis, estas enseñanzas,
si despiertas, trasciendes el miedo a la muerte. Te das cuenta de tu naturaleza eterna, la chispa divina. Y aquí, Jesús nos da el fundamento de todo poder. Es la clave que milagrosamente sobrevivió incluso en la Biblia canónica, aunque fue malinterpretada deliberadamente. En Lucas 17, 20-21, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios. Y él responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Detente, lee eso de nuevo. El reino de Dios está dentro de vosotros. La Iglesia pasó 2 milenios tratando de reinterpretar esto. Dijeron que significaba entre vosotros, en la comunidad, en la Iglesia. Pero la palabra griega original, entos, es inequívoca. Significa dentro, en el interior. Este es el fundamento de toda la gnosis. El poder, la divinidad, el cielo, no está allá afuera, está aquí adentro. El Evangelio de Tomás lo lleva aún más lejos. En el dicho 3, Jesús dice: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Aquí, Jesús nos da una clave de la física cuántica. Tu mundo interior, el reino, y tu mundo exterior, tu realidad, están conectados. No puedes cambiar uno sin cambiar el otro. Y aquí, en el mismo dicho 3, Jesús nos da el que podemos identificar como el paso 1. Conócete a ti mismo, gnosis. Jesús continúa: cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois la pobreza. Aquí está. El primer paso para activar tu poder no es rezar, es conocerte. La Iglesia te dijo quién eras: un pecador, un gusano, indigno. Te dio una identidad de culpa. Jesús el gnóstico te dice: descubre por ti mismo quién eres. Y te da una pista: sois los hijos del Padre viviente. Si no practicas este autoconocimiento, si vives tu vida creyendo la mentira de que eres pequeño, limitado y pecador, entonces vives en la pobreza. Y nota la frase: no tienes pobreza, eres la pobreza. Tu identidad se convierte en tu realidad. El primer paso para el poder es, por tanto, un acto de introspección radical. Es sentarte en silencio y preguntarte: ¿quién soy yo realmente? Despojarte de las etiquetas, tu nombre, tu trabajo, tu nacionalidad, tu historia, e ir más profundo, hasta encontrar al observador silencioso que hay detrás. Esa es la chispa divina. Ahora, avancemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Miremos el dicho 22 del Evangelio de Tomás. Jesús les dijo: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y de la hembra una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Aquí tenemos el paso 2. Unifica la dualidad. El mundo en el que vivimos es la prisión de la dualidad. Vivimos divididos: bueno, malo, luz, oscuridad, sagrado, profano, espíritu, materia, yo, otro. La Iglesia reforzó esta división. Te dijo que tu cuerpo, materia, era pecaminoso y que tu alma, espíritu, estaba en guerra con él. Jesús el gnóstico dice que esto es una ilusión, es la fuente de nuestro sueño. El poder se activa cuando trasciendes esta dualidad. Hacer de los dos uno. ¿Qué significa hacer el interior como el exterior? Significa que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones deben estar en perfecta alineación. Significa que lo que crees en tu reino interior debe ser lo que experimentas en tu reino exterior. Esta es la ciencia de la manifestación. Si tu interior está lleno de paz, tu exterior reflejará paz. Si tu interior está lleno de miedo, pobreza, tu exterior reflejará miedo. El Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, llama a este estado de unificación la cámara nupcial, el ninfion. La Iglesia, en su literalidad, se burló de esto, insinuando ritos sexuales, pero los gnósticos se reían de esa interpretación superficial. La cámara nupcial es el estado más elevado del ritual nocturno. No es un matrimonio literal,
sino la unión interna del alma, tu yo consciente, con su contraparte divina, la chispa divina o el yo superior. Es el matrimonio sagrado de tu mente y tu corazón. Estos dos pasos por sí solos, conócete a ti mismo y unifica la dualidad, eran una amenaza de muerte para la iglesia institucional. La iglesia te dice, no te conozcas a ti mismo, cree en nosotros. La gnosis te dice, conócete a ti mismo. La iglesia te dice, estás dividido, estás en guerra contigo mismo. La gnosis te dice, unifica tu ser y serás libre. Siente esta verdad por un momento. Siente el poder de estas palabras. Esto no es algo nuevo, es algo antiguo que tu alma ya sabía. Si sientes que esta verdad siempre estuvo dentro de ti, si este conocimiento resuena en lo más profundo de tu ser, escribe en los comentarios ahora mismo, el reino está dentro de mí. Haz esta declaración. El reino está dentro de mí. Esta es tu declaración de despertar espiritual. Al escribirlo, sellarás este conocimiento en tu conciencia. Dale me gusta si esto está transformando tu manera de ver la espiritualidad. Si esta revelación está resonando en tu alma, déjame un like para que puedas seguir compartiendo estas verdades ocultas que fueron enterradas por siglos. Estamos formando una cadena de luz, una comunidad de almas despiertas. No estás solo. Cada persona que comenta se une a este círculo de buscadores de la verdad, este círculo de activadores del poder interior. Estaré orando personalmente por cada persona que escriba esa frase en los comentarios. Tu comentario es un pacto espiritual, y estaré energéticamente conectado con cada uno de ustedes, honrando su despertar. Y por favor, comparte este video. Si conoces a alguien que está buscando respuestas espirituales profundas, alguien que se siente vacío con la religión tradicional, compártele este video. Sé el catalizador de su propio despertar. Esta gnosis no era solo teoría, era una práctica, y esta práctica se enseñaba en un círculo íntimo. Los evangelios canónicos incluso lo insinúan. En Marcos 4:11 Jesús dice a sus discípulos, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Había dos enseñanzas, la exotérica, externa, para las masas, llena de parábolas morales, y la esotérica, interna, para los iniciados, que era el método de 5 pasos. Los gnósticos afirmaban ser los herederos de esa enseñanza esotérica, y ahora debemos hacernos la pregunta crucial, de todos los discípulos, ¿quién realmente entendió esta enseñanza interna? ¿Quién fue el principal iniciado? Los evangelios canónicos te dirán que fue Pedro, la roca, sobre la que se construiría la iglesia. Pero los evangelios prohibidos revelan una historia muy diferente. Revelan que el discípulo que verdaderamente entendió la gnosis, el que practicó los pasos y alcanzó la iluminación, no fue Pedro. Fue María Magdalena. Ahora que comprendes las enseñanzas secretas, ahora que sabes que el poder reside en la gnosis y la unificación, debes saber por qué fueron suprimidas tan violentamente. Lo que viene a continuación revelará la conspiración histórica más grande del cristianismo, el borrado deliberado de María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, y cómo el Vaticano silenció a la mujer que tenía la llave de tu poder. Entendemos que enseñaba Jesús en secreto, un camino de gnosis, un método para activar el poder interior, cuyo primer paso es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Y el segundo es la integración. Unifica los dos. Entendemos que estas enseñanzas creaban individuos espiritualmente autónomos, amenazando el monopolio de la iglesia institucional. Ahora, debemos descubrir por qué el poder establecido hizo todo lo posible para destruir este conocimiento. Y para hacerlo, debemos seguir la pista de la persona que Jesús designó como su verdadera sucesora, María Magdalena. Olvida todo lo que te han enseñado sobre ella. La imagen de María Magdalena como una prostituta arrepentida es una mentira. Es quizás la pieza de propaganda más exitosa y maliciosa de la historia. Una calumnia deliberada creada por el Vaticano siglos después para un propósito muy específico: destruir la gnosis y el poder femenino. En los evangelios canónicos, ella es una figura prominente, pero desconcertante.
Jesús la sanó de 7 demonios, un término gnóstico para los arcontes o programaciones del ego. Ella lo financió con sus propios recursos. Estuvo valientemente al pie de la cruz cuando los discípulos varones, excepto Juan, habían huido, y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Fue elegida para ser la Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles, la única enviada a anunciar la noticia a los propios apóstoles. Pero los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, especialmente el Evangelio de María, revelan por qué era tan importante. El Evangelio de María, descubierto en 1896, pero parte del mismo corpus gnóstico, nos muestra una escena asombrosa después de la partida de Jesús. Los discípulos están acobardados, llorando, confundidos. Pedro les dice: «Hemos sido enviados a predicar el Evangelio del reino, pero ¿cómo podemos hacerlo si a él no lo perdonaron?» Es María quien se levanta, es María quien los consuela, es María quien les recuerda las enseñanzas. Entonces Pedro, representando la fe literal y externa, le dice a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces, y nosotros no». Y María comienza a hablar, pero no habla de fe ciega o de la historia de la salvación. Ella describe la gnosis, describe el ascenso del alma, el viaje de la conciencia a través de los reinos internos. Ella describe cómo el alma debe enfrentar y disolver sus propias programaciones falsas, los arcontes, los 7 demonios que intentan detenerla. Ella está, en efecto, describiendo el método para activar el poder interior. Ella entendió la gnosis. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Ira, celos, incomprensión. Él se levanta y le grita a los otros discípulos: ¿habló él realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Esta escena es la clave de todo. Es el conflicto entre la pistis, fe ciega, estructura, jerarquía masculina, representada por Pedro, y la gnosis, conocimiento interno, experiencia directa, intuición femenina, representada por María Magdalena. El Evangelio de Felipe lo corrobora. Dice que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Los eruditos gnósticos explican que esto no era un romance carnal, como la iglesia literalista querría hacerte creer para demonizarla. El beso era el símbolo místico de la transmisión más íntima de la gnosis, el aliento de la sabiduría, la transferencia del logos, la palabra conciencia de maestro a iniciado. María Magdalena era la heredera de la enseñanza esotérica. Ella era la maestra de los 5 pasos. Y la iglesia de Pedro no podía tolerar esto. No podía permitir que una mujer tuviera tal autoridad espiritual. No podía permitir que la gnosis de María triunfara sobre la fe de Pedro. El cristianismo gnóstico, con su poder interior, era incontrolable. Creaba maestros. El cristianismo de Pedro, con su pecado original, era la herramienta de control perfecta. Creaba súbditos temerosos. El punto de inflexión llegó en el siglo IV. El Imperio Romano se estaba desmoronando, política y socialmente. El emperador Constantino, un genio militar y un político despiadado, no un hombre piadoso, vio una oportunidad. Necesitaba un pegamento social para unificar su imperio desmoronado. Eligió el cristianismo, pero no podía usar el cristianismo caótico y liberador de los gnósticos. Necesitaba una versión que promoviera el orden, la obediencia y una jerarquía clara que reflejara la del propio imperio. Eligió el cristianismo de Pedro. La versión romana, la que tenía una cadena de mando clara: Dios, Cristo, Pedro, el primer papa, los obispos, los sacerdotes, el pueblo. En el año 325 d.C., Constantino convocó el concilio de Nicea. Esta no fue una reunión piadosa de ancianos orando. Fue una cumbre política, presidida por el propio emperador, diseñada para estandarizar el cristianismo. El objetivo era crear un solo producto, una sola marca.
Allí se creó el credo de Nicea. Un credo es lo opuesto a la gnosis. Un credo te dice qué creer. La gnosis te invita a experimentar por ti mismo. Allí se comenzó el proceso de decidir qué evangelios serían canónicos, los que apoyaban la estructura de poder, y cuáles serían herejía, los que promovían la gnosis y el poder interior. El criterio de selección no fue la autenticidad espiritual, fue la utilidad política. Este texto apoya la autoridad del obispo canónico. Este texto dice que el reino está dentro de ti. Herejía, quémalo. Este texto muestra a Pedro como el líder canónico. Este texto muestra a María como la líder. Herejía, bórralo. El Evangelio de Tomás, con su conócete a ti mismo. El Evangelio de María, con su liderazgo femenino y su ciencia del despertar. Todos fueron condenados. Se emitieron edictos imperiales. Ser gnóstico se convirtió en un crimen contra el Estado. Los textos fueron confiscados y quemados sistemáticamente. Las comunidades gnósticas fueron cazadas, perseguidas y masacradas a lo largo de los siglos, culminando en la cruzada albigense contra los cátaros, los últimos gnósticos en el siglo XIII. Pero no bastaba con quemar los libros. Tenían que destruir a la maestra. No podían simplemente borrar a María Magdalena de la Biblia. Su papel como testigo de la resurrección era demasiado fundamental. Así que hicieron lo siguiente. La reprogramaron en la mente del público. En el año 591 de Cristo, el Papa Gregorio Magno dio un sermón infame en el que fusionó, deliberada y oficialmente, a María Magdalena con otras dos mujeres anónimas del Evangelio, la pecadora que ungió los pies de Jesús, Lucas 7, y María de Betania, la hermana de Lázaro. Con esa sola declaración, la apóstol de los apóstoles, la maestra de la gnosis, la heredera de los 5 pasos, fue transformada en una prostituta arrepentida. Fue un acto de asesinato de carácter que duró 1500 años. La propia Iglesia Católica finalmente se retractó de esta fusión en 1969, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué hicieron esto? Para destruir la gnosis. Al convertirla en una pecadora, invalidaron sus enseñanzas. Al asociar la sabiduría femenina, la sofía, gnóstica, con el pecado sexual, justificaron la creación de una iglesia exclusivamente masculina, patriarcal. Suprimieron la gnosis de María y la reemplazaron con el dogma de Pedro. Suprimieron la ciencia del despertar interior y la reemplazaron con la creencia en la autoridad externa. Te robaron tu poder. A pesar de toda esta supresión, la verdad nunca puede ser completamente destruida. Y lo que descubrirás ahora es que las enseñanzas gnósticas, las pistas de los 5 pasos, dejaron huellas indelebles incluso en la Biblia oficial. Los censores cometieron errores. Más importante aún, descubrirás cómo aplicar este conocimiento antiguo en tu vida hoy. Descubriremos los 5 pasos completos para activar la luz que siempre estuvo dentro de ti. La conspiración fue casi perfecta. Quemaron los textos, difamaron a María Magdalena y reemplazaron la gnosis, el poder interior, con la pistis, la fe ciega. El Vaticano y las iglesias institucionales construyeron un imperio sobre la creencia en tu propia indignidad. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una grieta. La gnosis no pudo ser completamente borrada. De hecho, si sabes dónde mirar, con los ojos gnósticos que hemos desarrollado, las enseñanzas prohibidas dejaron rastros claros en los textos que la Iglesia sí consideró oficiales. Los censores de Nicea, en su intento de crear un libro que justificara su poder, dejaron pistas. Dejaron fragmentos de la verdad original, demasiado conocidos para ser eliminados, que ahora, a la luz de Nag Hammadi, podemos entender. Y usando estas pistas de la Biblia canónica, combinadas con los textos gnósticos recuperados, podemos finalmente reconstruir el método. Aquí están los 5 pasos para activar tu poder interior. La gnosis práctica que Jesús enseñó y que el Vaticano intentó eliminar. Paso 1. Conócete a ti mismo. Gnosis. Ya lo vimos en el Evangelio de Tomás. Si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza. Este es el fundamento. La Iglesia te dio una identidad falsa, pecador.
El primer paso es rechazar esa identidad programada. ¿Cómo se aplica esto? A través de la introspección, la meditación. Debes sentarte en silencio y observar tu propia mente. ¿Quién eres detrás de tus pensamientos? ¿Quién eres detrás de tu nombre, tu trabajo, tu historia? Tu poder no se activa rezándole a un Dios externo. Se activa descubriendo al Dios interno, la chispa divina. La pista canónica es 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Iglesia te dijo que fueras a un templo. La Gnosis te revela que eres el templo. El primer paso es entrar en ese templo interior. Paso 2. Unifica la dualidad, la cámara nupcial. Lo vimos en Tomás, dicho 22. Cuando hagáis de los dos uno, el interior como el exterior. El mundo te enseña la división. Vives en guerra. Tu mente contra tu corazón, tu espíritu contra tu cuerpo, tus deseos contra tus miedos. Este paso es la integración. Es hacer el interior como el exterior. Esta es la ciencia de la manifestación. Tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Si tu interior está lleno de miedo y carencia, la pobreza de la que habla Tomás, tu exterior reflejará caos y falta. Si tu interior está alineado, en paz, unificado, tu exterior debe reflejarlo. La pista canónica es Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, en griego, ha+, único, simple, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo único es la conciencia no dual. Es dejar de ver el mundo como tú contra él y empezar a verlo como una expresión de ti. Cuando tu visión interna es única y coherente, tu cuerpo, tu realidad, se llena de luz, poder, salud, abundancia. Paso 3. Silencia a los arcontes. Libérate del ego. Este paso proviene directamente del Evangelio de María Magdalena. Ella describe el ascenso del alma y cómo es desafiada por poderes o arcontes. ¿Qué son los arcontes? No son demonios externos. Son las programaciones de tu propia mente. Son el ego. Son las voces en tu cabeza que te dicen: no eres suficiente, no puedes, tienes miedo, eres un pecador. Estos son los 7 demonios de los que María fue sanada. La Gnosis la liberó de la tiranía de su propio ego. ¿Cómo se aplica esto? A través de la desidentificación. Debes observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Cuando surge la voz del miedo, no dices, tengo miedo. Dices, estoy observando un pensamiento de miedo. Tú no eres la voz en tu cabeza. Eres la conciencia que escucha la voz. Al crear ese espacio, le quitas el poder a los arcontes. Te liberas de la prisión de tu propia mente condicionada. Paso 4. Busca la experiencia directa, la gnosis viva. La Iglesia de la Fe Ciega te dijo que creer. La gnosis te invita a saber por ti mismo. Este paso es la práctica de la conexión directa. Lo vimos en el Evangelio de Felipe como la cámara nupcial, la unión mística con tu chispa divina. ¿Cómo se aplica esto? En lugar de rezar pidiendo guía, medita escuchando la guía. La respuesta ya está dentro de ti. En lugar de depender de un libro sagrado para que te diga la verdad, aprende a leer el libro de tu propia alma. La pista canónica es Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto no es una jerarquía, es una unidad, es una declaración de interconexión total. Jesús estaba diciendo, la misma conciencia divina que está en mí, está en ti, actívala. Paso 5. Confía en tu luz interior, autonomía espiritual. Este es el paso final. Es la graduación. Es el resultado de practicar los otros 4. Una vez que te conoces a ti mismo, paso 1. Unificas tu mundo, paso 2. Silencias tu ego, paso 3. Y te conectas directamente, paso 4. Llegas a la autonomía espiritual. Dejas de ser una oveja. Te conviertes en un pastor. De ti mismo. Dejas de buscar salvadores fuera de ti, ya sea Jesús, un político, un gurú o un sacerdote. Te das cuenta de que el Salvador que estabas esperando eras tú. Este es el despertar. Esta es la libertad. La Iglesia te enseñó a tener fe en Dios.
La gnosis te enseña a tener fe como Dios. Te enseña a saber que eres una expresión de la conciencia divina y a actuar desde ese conocimiento. Es la liberación total del miedo, de la culpa y del control externo. Esta es la verdad que fue quemada en las plazas y enterrada en el desierto. No eres un pecador, eres un Dios dormido. Y Jesús no te dio reglas, te dio un despertador. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque tu alma estaba lista para recordar este conocimiento. Tu chispa divina ha reconocido la verdad. Este video no es solo información, es una activación. Es parte de tu despertar espiritual. Has sentido la verdad de estas palabras. Ahora, te pido que ancles este despertar. Escribe en los comentarios la frase que más resonó en tu corazón durante este video. Fue, el reino está dentro de mí, soy el templo de Dios, o yo soy la chispa divina. O, si estás listo para comenzar este camino, comenta, el reino comienza dentro de mí, como un pacto sagrado contigo mismo para dejar de buscar fuera y empezar a mirar hacia adentro. Deja tu testimonio. ¿Qué cambió en ti después de escuchar estas verdades? Si este video despertó algo profundo en ti, no te guardes esta luz. Compártelo. Comparte esta verdad con aquellos que están buscando respuestas, con aquellos que se sienten atrapados en el miedo y la culpa. Comparte esta verdad con alguien que necesita recordar quién realmente es. Dale me gusta a este video. Tu like es un faro. Ayuda a que YouTube muestre este mensaje a más almas que están listas para despertar de la pesadilla del control y la sumisión. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es solo el comienzo. En los próximos videos continuaremos revelando los misterios más profundos de los textos gnósticos. Profundizaremos en el Evangelio de Tomás, en los secretos del Evangelio de Felipe y en la sabiduría perdida de María Magdalena. Aquí formamos una familia espiritual de buscadores de la verdad. No estás solo en este camino. Somos miles despertando juntos. Estaré en los comentarios. Estaré leyendo cada testimonio, cada declaración de poder. Tu comentario no es solo texto, es una declaración espiritual, un paso en tu activación. Y honraré tu despertar con mi oración y mi conexión. Ahora que conoces la verdad, ahora que conoces los 5 pasos, el verdadero trabajo comienza dentro de ti. La gnosis no es solo conocimiento, es transformación. ¿Estás listo para mirar hacia adentro? Que la luz que siempre estuvo dentro de ti, la chispa divina que ningún concilio pudo extinguir, ahora brille sin miedo. Recuerda, el reino está dentro de ti. Siempre estuvo, nunca se fue.